Muy buenos días, tengan todos y todas. Eh, a continuación voy a hacer una exposición sobre el artículo del profesor Gustavo Ortiz Millán, un profesor mexicano, que publicó hace unos años, en el 2016, casi 10 años atrás, un artículo titulado sobre la distinción entre ética y moral. Este es un artículo muy pertinente para lo que estamos viendo, porque como parte del estudio de la ética, eh, hay que preguntarse por la moral, ¿qué es? Eh, Tuvimos un primer acercamiento informal, aproximativo, es decir, que no nos llevó al fondo de la materia, pero por lo menos ya nos ayuda a pensarla. En que nos dimos cuenta que la moral primeramente es algo vivido, es algo que está, que lo- que- de lo cual tenemos conocimiento más por las vivencias o experiencias que hemos acumulado, individual y colectivamente, que por una reflexión racional. Em, por supuesto que el intento de dar con una idea de la moral, es decir, pasar de la mera vivencia al concepto, su comprensión racional, nos advirtió de algo que el texto que tenemos también lo confirma. La moralidad tiene una complejidad semántica importante, es decir, abarca muchos aspectos, admite varias acepciones y yo creo que en la primera lección quedó más que en evidencia. Por lo tanto, esta exposición quiere ser una continuación de ello. Ahora vamos a poner un poco más de orden teórico utilizando las sugerencias de este profesor mexicano. Siempre estamos en la idea de que eh, el ingreso a la ética como disciplina filosófica es válido hacerlo a partir de la pregunta por la moralidad. ¿Qué es? ¿Cómo la entendemos? Para enfrentarnos a algo que presenta unas características importantes que no podemos, digamos, simplemente reducir al concepto, sino que hay que ser consciente de que admite una serie de variantes o presenta unas características de las cuales pues tenemos que dar cuenta teóricamente. Muy bien. Primero, partamos de los términos. El autor nos propone pues prestarle atención al origen etimológico. Él dice que la definición, las dificultades para definir unos términos no se resuelven yendo al origen. Fundamentalmente porque el origen lo único que nos dice es cuándo empezó a ser usado y qué significados iniciales se dieron, pero eso no quiere decir que históricamente esos significados no hayan cambiado. Por ejemplo, la filosofía griega tiene un origen propio, tiene unas materias, tiene unos métodos, tiene unos productos, por ejemplo los diálogos platónicos, pero la filosofía hoy, aunque mantenga ligámenes o vínculos con la filosofía antigua de varias maneras, no es la misma, no es una réplica, no es una repetición o una simple continuidad de la filosofía griega. Y lo mismo pues tendríamos que decir al respecto de términos como ética y moral. Lo que hoy entendamos por esos dos conceptos no quiere decir que simplemente estamos repitiendo lo que ya se dijo al comienzo cuando se comenzaron a usar esas palabras y se dieron sus primeros significados. Eso es algo que yo quiero que pues tengamos claro desde ahora. El trabajo ético que estamos haciendo es un trabajo correspondiente al siglo XXI, no al siglo V antes de Cristo. Por otra parte, el autor nos hace una advertencia muy importante que yo quiero recalcar. Las definiciones de ética y moral siempre son estipulativas. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos dotar a esos términos, ética y moral, de significados distintos. No son tan diferentes que no puedan guardar similitudes o tener puntos en común,
pero sí admite que podamos eh, entenderlos, digamos, establecer algunas diferencias semánticas entre los dos. Yo agregaría, creo que el autor en eso no es enfático, yo sí lo quiero ser, agregaría que los propósitos con los cuales se emplean y se definen los términos ética y moral definen, las definen, así de sencillo. Por ejemplo, ¿qué quiero abarcar con el término moral? ¿Qué quiero abarcar con el término ética? Ya ustedes me han oído en la primera lección decir que la ética la entiendo como el saber filosófico que estudia la moral. Es una definición muy sencilla, pero vean que lo que yo quiero señalar ahí es el propósito de un tipo de estudio que admite como objeto un fenómeno llamado moralidad. ¿Ok? No estoy lejos de lo que ya los griegos habían dicho, no estoy entendiendo por ello lo mismo que Platón y Aristóteles u otros autores antiguos, pero sí, sí juego con una distinción donde la ética es, lo que me interesa destacar es que es un saber filosófico y por lo tanto no es lo mismo que la moral. Ahora bien, aquí vamos a ver o podemos ver fácilmente que los autores pueden diferir unos de otros. No obstante, ninguno, ninguno se sale del abordaje filosófico de la moral. Ninguno. O sea, ninguno de los autores que ahí se mencionan o cualesquiera otros que veamos se sale de esa distinción entre una teorización de la moralidad y la moralidad misma. Entonces, en virtud de ello, yo me quedo con la definición de un saber filosófico de la moralidad. ¿De acuerdo? Mientras que la moralidad como tal va a consistir en otra cosa, que ahorita vamos a ver. Por otra parte, tenemos que tener presente que trabajar estas nociones, sus diferencias, pero también sus puntos de encuentro, nos tienen que advertir de algo. Creo que ya lo mencioné en clase, no obstante voy a insistir en ello. Eh, Estudiar la moralidad, teóricamente, como lo hace la ética, no nos hace mejores personas moralmente. Nos ofrece una serie de herramientas que desde la ética son entendidas como útiles y que nos ayudan, que nos apoyan en la tarea de pensar acuerdos, pensar posiciones morales mejor elaboradas, más robustas, contribuir a diálogos, a la deliberación, a la distinción entre aspectos muy diversos, de tal manera que en determinados escenarios, por ejemplo en discusiones públicas o en instituciones, pues ese tipo de trabajo teórico pueda tener alguna relevancia. No obstante, tenemos el problema del ciudadano de la calle. ¿Será mejor persona que un filósofo moral? Por lo menos les puedo decir que sí, es enteramente posible. Un filósofo moral puede ser un perverso. Un filósofo moral yo sé que sería un tanto extraño, pero no es imposible. No es imposible. Eh, una persona puede ser feliz y moralmente correcta sin haber estudiado filosofía moral. Entonces, ya eso es una advertencia clara de que el objetivo de la ética no es que los estudiantes sean mejores personas, pero sí van a tener racionalmente más algunos elementos, algunas herramientas que les ayude a discutir, deliberar, examinar las acciones. Por otra parte, volviendo por un momento a las etimologías que el autor menciona, quería recordar un detalle. En la filosofía griega
tal como se recogen las dos definiciones de ética y moral. Habría que agregar también la filosofía romana, Quintiliano, Cicerón y algunos otros autores. Hay una distinción subyacente. La ética y la moral hacen referencia a, a dos dimensiones, lo individual o el individuo y lo social o la sociedad. Y no como dos cosas que coexisten o que comparten un mismo espacio, sino como dos realidades en permanente imbricación. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo entender la sociedad como algo diferente de mí y la sociedad se integra de individuos. En ese sentido, cuando hablamos de ética y moral, pareciera que lo que salta a la vista es una distinción entre individuo y sociedad. Vamos a volver sobre eso dentro de un momento. Eh, Otro elemento aquí interesante que ha ido, que para mi gusto es fundamental para hablar de ética y moral, eh, es nuestra capacidad de raciocinio, pero entendiendo por capacidad de raciocinio la capacidad de dar razones, la capacidad de examinar las razones con las cuales argumentamos las decisiones, las elecciones y hasta nuestras acciones. Ahí en ese terreno que es primeramente y predominantemente moral, eh, ahí es donde precisamente pues se resuelve la vida moral. Pero también ahí es el terreno por el cual nosotros podemos tomar la moralidad como un objeto de estudio teórico. He ido anunciando en parte la autoridad que tiene la filosofía. No es una autoridad en el sentido de que la filosofía sea la maestra de vida buena para todas las personas, pero sí en el sentido de que es capaz de tomar la moral y hacerla un objeto de estudio. Aquí tenemos que tener claro otro asunto importante. Eh, que la filosofía moral, la ética, pueda hacer de la moral un objeto de estudio, no quiere decir que tenga todos los elementos o todas las estrategias para ello. ¿Qué quiero señalar? Quiero señalar que la ética también se apoya en lo que dicen otros saberes. Por ejemplo, la psicología, la sociología, la antropología, el derecho y, ¿por qué no?, hasta la religión misma. Haciendo un poco de recapitulación para pasar a otros asuntos, eh, quiero que tengamos presente lo siguiente. Hasta la fecha, ningún filósofo, ninguna filósofa ha podido pensar en definiciones universalmente válidas, únicas, y que resuelvan la distinción entre ética y moral. Por lo también estamos acostumbrados a que sean términos intercambiables. En el mundo de la vida, en la calle, donde vayamos, donde estemos, muy fácilmente podemos escuchar que se habla de ética y moral indistintamente. Muy bien, no podemos hacer nada contra eso, más bien al contrario, hay que saber que eso es lo que sucede, que eso es lo que pasa, que son términos intercambiables, que la filosofía no va a entrar en escena poniendo orden, eh, sonaría muy rara esa tarea, y una vez más, eh, antes de pensar en definiciones únicas y que resuelvan por completo la distinción entre ética y moral, vamos a manejar definiciones estipulativas. Yo me inclino por la que ya les dije, es saber filosófico de la moral o sobre la moral, por la razón del aspecto teórico, por la razón de que la vida moral es asumida como aquello que primeramente es una vivencia,
pero que admite una reflexión racional para conocerla, para entenderla y también para poder, digamos, tener una idea más clara de qué significa una acción correcta, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante, pero que ha ocupado en buena medida, por no decir en toda, la historia de la ética. ¿Cómo podemos dar cuáles son los criterios con los cuales determinamos que una acción X es correcta? Para hablar en nivel individual puede ser más o menos sencillo. Digo más o menos, no lo es tal. Pero cuando llevamos esa misma pregunta a la vida social, resulta que nos vamos a tomar con un problema serio. Acciones institucionales, eh, cuando vemos audiencias en algún tribunal, cuando escuchamos eh, discusiones plenarias de la Asamblea Legislativa, cuando vemos ciertas noticias, etcétera, nos damos cuenta o atestiguamos una serie de acciones, muchas, múltiples y muy diversas acciones, en las cuales la pregunta de qué es lo correcto muy posiblemente nos será muy difícil de responder. Lo cual no quiere decir que no pueda haber respuesta, solamente que revela su complejidad. Muy bien, eso es parte de, digamos, del trabajo teórico en el cual la filosofía moral o la ética pueden hacer algún aporte. Bien, como les decía, en la antigüedad la ética se asoció con dos significados, costumbre y carácter. Yo quiero pensar eh, que hace falta indicar la imbricación, que ya lo mencioné hace un rato, la imbricación entre lo individual y lo social, entre el carácter, es decir, ese talante personal con el cual uno se hace, digamos, un sujeto moral X, una buena o una mala persona, eh, y las costumbres, ese terreno compartido, común, sobre el cual nosotros nos hacemos agentes morales. Creo que a veces no se habla de eso, de la imbricación, y me parece que es fundamental no perderlo de vista. Los griegos no creo que lo hayan perdido de vista, creo todo lo contrario. No lo tematizaron suficientemente. Bueno, eso es una opción para entender qué pasó. Si ustedes leen la Ética Nicomaquia de Aristóteles, eh, uno no puede entender su idea de agente moral fuera de las costumbres atenienses, fuera de esas costumbres compartidas por todos los ciudadanos de Atenas. Entonces, y hoy pareciera que no podemos seguir un camino distinto, por lo menos esa idea de ética es en la que yo quiero insistir. La moral como algo que encontramos en sociedad, yo aprendo a ser un sujeto moral en sociedad y cuando hablo de mí como agente moral, si tomo buenas o malas decisiones, qué principios orientan mi vida, etcétera, pues no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de la sociedad en la cual he crecido. Entonces hay una imbricación en ambas direcciones en la cual yo quisiera insistir y agregaría a estas etimologías de ética y moral. Eh, Cuando hablamos de ética y moral, repito, entonces estamos aludiendo a dos dimensiones, el individuo por un lado y la sociedad por el otro. Es una coincidencia importante en la que también en la que lamentablemente, para efectos de la distinción entre moral y ética, lamentablemente los filósofos se decantan en un sentido u otro. Es decir, que cuando hablan de moral quieren entender unas cosas y cuando hablan de ética quieren entender otras, pero lo único que hace es como repartir temas. Y el problema de repartir temas es que después vienen otros filósofos u otras filósofas y hacen una repartición distinta.
No vamos a entrar a discutir eso, no vamos a revisar la historia de la ética, más me interesa señalar las constantes, los elementos comunes en los cuales siempre vamos a tener presente cuando se habla de ética y por supuesto ahora que estamos estudiándola en este curso. Hay dos preguntas fundamentales. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo ser una buena persona? Pero ese ser una buena persona tiene que ver con un proyecto de vida personal. Y a eso le llamamos norma interior. Es decir, qué línea, qué dirección, qué orientación sigo. Y por supuesto que esa orientación tiene un carácter normativo. Es decir, creo que esa idea de vida es una idea de vida buena y que me ciño a esa idea de vida buena y por lo tanto la llevo a cabo, la realizo. En ese sentido hay una cierta norma interior con la cual atendemos a la pregunta ¿cómo debo vivir? Y la otra parte, la otra dimensión, cómo tratar a los demás. Resulta que la norma interior es relativa a mí, claro que sí, pero también tengo que pensar que la norma interior en muchos momentos tiene que negociar con la norma compartida, con la norma exterior. Eh, para poder ser un excelente jugador de fútbol, yo tengo que atenerme a las reglas. Hay unos niveles de exigencia muy altos en preparación física, en desarrollo de técnica, en pasar por muchos partidos, etcétera, que no las define mi norma interior, las define la norma exterior. Es decir, que cómo debo vivir tiene que conjugarse con cómo vivimos juntos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo establecemos acciones cooperativas. Esa es la norma exterior. Repito, la moral no se sale de esa doble dimensión y la ética tiene que dar cuenta de esa doble dimensión, teóricamente hablando. Muy bien, es posible dar una definición de moral, una definición muy corriente que ustedes pueden encontrar de cualquier lado, cualquier persona puede decir, es el conjunto de normas, valores, costumbres, reglas, mandatos, etcétera, compartidos por un grupo o sociedad. Hay algunos colectivos que tendrán su propia moral, hay costumbres más o menos compartidas a lo largo y ancho de toda la sociedad. Si visitamos comunidades indígenas, posiblemente vamos a encontrar algunas normas que no son como las nuestras, como las de los blancos, etc. Dar una definición como esta nada más nos dice que un grupo o sociedad tiene determinados normas, valores, costumbres y reglas. No resuelve mucho, pero al menos nos advierte que cuando pensamos una sociedad, la pensamos con una moral o con varias. La otra definición que vamos a usar, o por lo menos merece ser discutida, aparece en el otro texto que yo les di a leer, que es una entrada de la Biblioteca Filosófica de Stanford, que es un recurso muy bueno que yo les recomiendo. Eh, es una enciclopedia elaborada por invitación de muchos filósofos, cada uno trabajando su propio tema. Y entonces es una enciclopedia, perdón, que se alimenta de cooperaciones de autoridades o digamos, de filósofos y filósofas digamos, vienen trabajando esos temas. En ese sentido tiene mucha importancia esa enciclopedia y se la recomiendo como un recurso de consulta. Hay una gran ventaja, la enciclopedia está escrita toda en inglés, no está escrita en otros idiomas. Pero el metabuscador Google tiene un traductor y si ustedes aplican el traductor les tira todo el texto en español y lo pueden aprovechar mejor. De ahí yo tomo esta segunda acepción de moral. Sistema de normas informal,
y público, aplicable a toda persona racional. Esa es una definición que se las trae. Es un sistema. Bueno, habría que pensar que si efectivamente están organizadas esas normas de manera sistemática. Hemos visto en clase que cuando nuestras madres nos criaban, eh, resulta que muchas normas las aprendimos casi que por ósmosis, es decir, por una mirada, por un gesto, por un silencio o por unas pocas palabras. Es decir, no nos sometieron a una gran lección, solamente un aprendizaje que se dio ahí en el momento, de una manera muy particular, que solamente madre e hijo entendían. Entonces, hablar de un sistema de normas puede ser un tanto eh, grande la expresión. Vamos a pensar solamente en normas informalmente dadas. Ahí sí quiero poner un énfasis. Nuestro aprendizaje moral no sigue patrones definitivos. Las costumbres varían de un sitio a otro, pueden variar según la cultura en la que estemos o incluso según los niveles de educación o según las circunstancias. No es lo mismo eh, pertenecer a una familia establecida de décadas en un sitio a ser una persona, a ser una familia migrante y por supuesto que en condiciones de pobreza o con muchas limitaciones. Hay unas diferencias importantes que no podemos obviar. Son normas públicas, en el sentido de que son normas que todos conocemos, aún sin tener que definirlas, pero todas las entendemos. Y es aplicable a toda persona racional. Aquí está parte de la pega que esa definición nos puede proponer. ¿Por qué? Miren, por una razón sencilla. Cuando hablamos de que sea atinente a toda persona racional, estamos suponiendo o nos hace pensar qué significa atinente, qué significa esa idea de racionalidad. Podríamos usar una acepción muy simple. Racionalidad consiste en entender una determinada norma, descubrir su valor normativo, es decir, que obliga y aceptarlo. Vean la idea sencilla que estoy manejando. Esto no garantiza que todos efectivamente la entiendan. Hay personajes que ustedes y yo conocemos por las noticias que uno dice, ¿por qué hizo eso? ¿Qué hay en su vida que efectivamente lo llevó a matar a alguien, a robar o simplemente a delinquir de esa manera? ¿Qué fallo tuvo su racionalidad que no le permitió darse cuenta que eso no se hace? Entonces, las benditas normas conocidas de manera informal, digamos, pareciera que en ellas no tuvo mayor peso y pareciera que hasta la razón falló. Voy a decirles algo de una vez. Ese es un tema que ha ocupado a toda la filosofía occidental a lo largo de su historia. Voy a hacer una mención bíblica porque es un magnífico ejemplo. Decía Pablo en alguna de sus cartas, hago el mal que no quiero. Muy bien, muchas personas hacen el mal que no quieren o lo hacen convencidas de que están haciendo lo correcto, que matar a alguien es algo bueno. ¿Para qué efectos? ¿Dentro de qué parámetros? Bueno, eso habría que discutirlo. Pero también esto nos advierte que aunque digamos que toda persona racional acepta esas normas informales y públicas, el peso de la razón no es definitivo. Es decir, por el solo hecho de entender una determinada norma, no se sigue que la voy a acatar. ¿Y qué si no la hago? ¿Y qué si no acato esa norma? Entonces vean que estamos ante un problema de racionalidad. ¿La racionalidad sería suficiente para garantizar una buena conducta, el acatamiento de una norma? Parece que no.
Creo que he ido atendiendo la pregunta sobre el papel de la filosofía. Eh, la filosofía moral, digamos que puede tener un papel indirecto, una luz tenue sobre cuestiones públicas, sobre la vida moral, pero sin la pretensión de ser maestra. Ningún filósofo o ninguna filósofa se va a presentar públicamente diciendo: yo les voy a decir a ustedes cómo hacer las cosas correctamente, o yo les voy a decir a ustedes cuáles son las normas que necesitan para vivir. Nadie va a hacer eso, pero sí puede arrojar algunas luces. ¿Por qué? Porque tiene algunas herramientas, tiene un conocimiento de tradiciones éticas, tiene una capacidad de análisis y crítica que lo facultan para intervenir. Hasta ahí. Eh, el autor menciona pues que la filosofía puede tener o puede desarrollar una cierta imparcialidad. Yo no sé si eso es enteramente posible. Digamos que se puede aproximar a eso. Digamos que una filósofa, en un determinado escenario, por ejemplo, una comisión, un tribunal de ética de algún partido político, por ejemplo, es capaz de ver diferentes argumentos y analizarlos. Ojo, podría no hacerlo, pero en principio, por el hecho de ser profesional en filosofía, tendría que tener herramientas suficientes para eso. Y de esa manera contribuir a una mejor examen y a una mejor deliberación del asunto que los ocupa. Bien, creo que esto ya lo abarqué anteriormente. Ya aproximándonos al final, quisiera detenerme en dos ejemplos que el autor, Gustavo Ortiz Millán, propone precisamente para ilustrar lo que él viene planteando. Eh, Va a mencionar a dos autores, un inglés, Peter Strawson, del siglo XX, fundamentalmente. No sé si pasó al siglo XXI, pero su mayor trabajo está en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Era un profesor de Oxford, un profesor oxoniense, y establece una distinción entre la ética como la esfera de los ideales individuales y la moral como la esfera de la observancia de las reglas por las cuales hay vida social. Vean que la moral, así entendida, pues se aproxima a las leyes y se aproxima también a todas las costumbres, lo que nos obliga a todos por igual. Y la ética se versaría sobre los ideales personales, aquello que nos mueve, nos hace establecer ciertas direcciones. Hegel, un autor alemán eh, que lo tenemos entre el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, establece una distinción entre ética o eticidad y moral o moralidad. Va a entender por la primera, por ética o eticidad, el mundo comunitario de obligaciones basadas en costumbres establecidas. En cambio, la moralidad es la tarea del individuo para consigo mismo. Es decir, si un individuo se rige a través de deberes, lo que logra gracias al cumplimiento de esos deberes, eso es la moral. Pero vean que se resume en la tarea individual, no remite a la tarea colectiva. Bien, si ustedes le prestan atención a las posiciones de ambos autores, no se salen de la dupla individuo-sociedad que ya he venido argumentando. Hacen una distinción para, digamos, diferenciar el fenómeno, el gran fenómeno moral, hacen una distinción entre la dimensión individual y la dimensión colectiva o social. Eh, pero vean que también eso nos indica que son términos intercambiables al final de cuentas. No hay significados definitivos que caractericen a la ética y a la moral.
insistimos en definiciones estipulativas. Bien, eh, por otra parte, estos dos autores, con la distinción entre ética y moral que nos plantean, nos señalan que habría que prestar atención a esa conjunción entre ambos términos por si remiten a dimensiones distintas. Entendemos la moralidad, podríamos pensar en entender la moralidad como esa conjunción de las costumbres y reglas compartidas con el gobierno de sí. ¿Por qué insisto en esta última definición? La que anteriormente mencioné como sistema de normas informal y público atinente a personas racionales, digamos, está bien, eh, pero no nos deja, no nos deja ver tanto la idea del individuo. Nada más habla de personas racionales. Sí, eh, pero tiene un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué idea de racionalidad estamos afirmando o que deberíamos tener para que una determinada norma sea entendida por alguien? No voy a resolver eso acá, pero sí quisiera dejar esa pregunta planteada. En su lugar, me inclino por esta definición, la conjunción de costumbres y reglas compartidas con el gobierno de sí mismo. Eso, el autor cierra su artículo eh, concentrándose en dos ideas. Una es la vida ética como autonomía y la otra como autenticidad, o simplemente la vida ética como autonomía y autenticidad. Muy bien. Autonomía significa gobierno de sí mismo. Y cuando hablamos de gobierno de sí mismo, yo no voy a llevar a cabo un gobierno que sea contrario a mí, sino que tiene que reflejar mis intenciones, mis propósitos. Bien, si eso es así, y si tenemos presente que la realización de una vida autónoma y auténtica solo se puede llevar a cabo en sociedad, entonces no puedo dejar de ver que la moralidad recoge esos ambos aspectos. El elemento compartido, normas, reglas, costumbres, valores y la tarea que tengo para conmigo mismo. Hasta aquí voy a llegar con esta exposición. Quería nada más hacer el planteamiento de acuerdo con esta lectura que tenemos. Continuamos hablando sobre la idea de moral como parte de la tarea de hacer ética. Creo que ya hemos avanzado en el tema de la distinción entre lo individual y lo social y su imbricación, y esto nos ayuda a entender todavía un poquito más qué significa la moral. La moral no es simplemente aquello que está frente a mí, aquello que simplemente le pongo atención y yo lo acato o no, sino que la moral tiene que ver conmigo. En tanto que es aquello que está presente en la vida con los demás, pero también está presente en lo que yo hago conmigo mismo. Muy bien, hasta acá vamos a llegar con esta presentación. Yo espero que sea de utilidad para ustedes y las y los invito a que se hagan todas las preguntas que sean necesarias precisamente para realizarlas en clase. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta luego.